que viene al programa muy seguido, siempre dice, y creo que lo dijo aquí por primera vez, que la consulta es como una forma de protesta, es como cuando vamos a protestar alguna injusticia, pero es una protesta institucionalizada que puedes contabilizar porque ahí van a estar nuestros votos diciendo, sí quiero que se investigue y se enjuicie. Y bueno, antes de pasar a la última pregunta, por favor síganos poniendo acá sus preguntas, ya tengo todas apuntadas y ahorita nos vamos a ir de una por una y los vamos a ir contestando, los van a ir contestando nuestros amables panelistas. Nada más, antes de irnos a sus preguntas, le quisiera yo preguntar a Eder, a mí me llamó mucho la atención un tuit que puso Eder hace un par de días que me pareció muy sabio sobre la mercantilización de la lucha, ¿no? Que ha hecho muchos actores neoliberales. Y si bien creo que algo que tenemos que celebrar de la consulta y de este proceso es que ha habido muchos grupos de la sociedad mexicana que no necesariamente están a favor de la Cuarta Transformación, llamando al voto. Incluso Javier Sicilia, ¿no? Que es abiertamente oposición, ha estado llamando a que la gente vote por el sí. Él es ZLN, los padres de Ayotzinapa. Hay incluso personas de este grupo de seguridad sin guerra que han llamado a votar que sí. Sin embargo, sigue existiendo un grupo de la sociedad civil elitista, porque la sociedad civil somos todos, y de hecho este es un esfuerzo de la sociedad civil cuando se juntaron todas las firmas, que ha estado tratando de desmovilizar. Y yo quería preguntarle a Eder acerca de este tuit que pusiste, que a mí me parece muy acertado. ¿Por qué crees que cierto sector de la sociedad, en específico este grupo académico, autoproclamados defensores de los derechos humanos, y la élite de la sociedad civil, están en contra de la consulta? ¿Qué opinas, querido Eder? Bueno, yo veo dos sectores divididos en este momento de lo que conocemos como los abajofirmantes. Están divididos y la consulta, otra de las grandes victorias antes de celebrar la consulta misma, es que nos permite identificar distintas posturas, incluso al interior de este grupo que es oposición y que pues todo el tiempo se ha dedicado simplemente a negarse a cualquier cosa que surja desde la Cuarta Transformación. Veo a quienes están de plano muy enganchados, que son poquitos, pero que están muy enganchados en complicidades con los expresidentes neoliberales, y que esos, por supuesto, están absolutamente en contra de la celebración de la consulta. Algunos socialdemócratas, supuestamente impulsores de la democracia en México, como José Boldenberg, que es el padre intelectual de muchos de los consejeros del INE, nos llamó perros por querer participar en esta consulta del 1 de agosto, y por supuesto que él es un opositor, lo cual tiene que llamarnos la atención, porque se supone que él es uno de los promotores de la democracia en México. ¿Cómo se puede oponer a un ejercicio de consulta popular? Y por otro lado, están otro sector también de los abajofirmantes que llaman sí a votar en la consulta, y que su postura es sí en los términos en los que lo marca la pregunta de la Suprema Corte de Justicia, y no en los términos de la consulta popular para el juicio a expresidentes. Y el tuit que yo puse era para llamar la atención sobre ese sector, que es un sector de ONGs, de sociedad civil, de la academia, que se especializaron durante el periodo neoliberal, específicamente los sexenios de Calderón y Peña, se especializaron en todo el rollo de los procesos de paz, justicia transicional e incluso el acompañamiento a ciertas víctimas de la guerra de Calderón. Y de repente se han concentrado más en disputarnos la narrativa del juicio a expresidentes que en promover la consulta. Es decir, esta banda dice que están a favor de la consulta y que hay que participar, pero todo el tiempo a nosotros abrieron una disputa en la que nos están cuestionando si realmente nuestra motivación son las víctimas y no la venganza política. Una tontería de ese tipo. A mí me llama la atención esa actitud, porque pareciera que lo que buscan ellos, estas ONGs, es que nadie les arrebate
la presunción de que esas ONGs representan la voz de las víctimas. Y por más vueltas que le doy, porque en el fondo se supone que coincidimos, lo que queremos es que haya consulta popular, que se vote mayoritariamente por el sí, para que comencemos a llevar a cabo un proceso que rompa con el manto de impunidad que sopesa sobre México, incluso en estos momentos, y que entonces comience a haber procesos de justicia transicional para cada una de las víctimas que han dejado las guerras, este proceso de militarización irracional al que nos sometieron Calderón y Peña, pero también las víctimas del neoliberalismo, los millones de personas, las millones de familias que quedaron empobrecidas, endeudadas, sin hogar, etcétera. Bueno, pues esta banda se ha dedicado a disputarnos esta narrativa porque en el fondo no es que coincidan con el ejercicio de la consulta popular. Habría sido una contradicción profunda que ellos como pacificólogos llamaran a no votar en la consulta. Pero entonces, para mantenerse vigentes como la voz de las víctimas en mayúscula, porque todo el tiempo ellos están diciendo, las víctimas están con nosotros, ustedes no escuchan a las víctimas, ustedes están traicionando a las víctimas porque no han llevado el proceso de justicia transicional como nosotros hemos dicho. Y en el fondo, ¿qué sucede? Pues que esas ONGs en su acta constitutiva, como asociaciones civiles o fundaciones, tienen en el centro a las víctimas, pero no hacen en realidad nada por ayudarle a las víctimas. Y su miedo es que se les quite la bandera del proceso de justicia transicional, de reparación del daño, y que de verdad comiencen a hacer procesos populares, que haya comisiones de la verdad encabezadas por académicas, por especialistas, por activistas, pero no en función de sus asociaciones civiles. Eso les quita contratos a estas organizaciones. Y es que son este fenómeno de las asociaciones civiles y ONGs es parte también del proceso de la neoliberalización de las causas y de las tareas del Estado. Las ONGs en muchas ocasiones son como un outsourcing porque tratan de subsanar servicios o derechos que el Estado tiene que garantizar. Y por otro lado, en el salinato sobre todo, pero bueno, más bien a partir del salinato, a través de las asociaciones civiles se dedicó el Estado, represor y neoliberal, a cooptar los activismos, a cooptar las causas sociales y a tenerlas maiceadas con presupuestos a veces muy bajitos, a veces muy altos, e incluso presupuestos internacionales como los que ya sabemos que USAID destina para muchas ONGs, y entonces de esa manera tenían controlado un sector que de lo contrario podría buscar alternativas para construir. Obviamente, y aquí quiero aclarar porque luego se me ofende mucha banda, no estoy hablando en general de las ONGs, la Red Todos los Derechos para Todos, Francisco, el Agustín Pro, el Fray Francisco de Vitoria, etcétera, son organizaciones que vienen de otra tradición. La mayoría de estas organizaciones vienen de la tradición de la teología de la liberación, y que en resistencia en la guerra sucia y que en resistencia en el neoliberalismo construyeron con o sin presupuestos del Estado, construyeron alternativas organizativas para exigir que se cumplieran los derechos humanos. Ese es otro rollo. Aquí estamos hablando abiertamente de quienes se han dedicado a tachar al movimiento de la Cuarta Transformación de estar lucrando oportunistamente con el tema del juicio popular, y nos cuestionan, pero en realidad esta consulta es gracias al presidente López Obrador. Siendo presidente electo, él propuso que se llevara a cabo esta consulta. Gracias al movimiento de la Cuarta Transformación, no necesariamente de Morena, porque hay mucha banda como Omar García y Ariadna Baena que no son militantes de Morena y son quienes encabezan este proceso de la consulta. Nos hemos dedicado a recorrer el país para poder difundir la necesidad de salir y votar el día de mañana. Yo me pregunto, y con esto termino, ¿de qué estaríamos hablando en este momento si no estuviéramos en la víspera de la consulta popular? El que Andrés Manuel López Obrador haya propuesto este ejercicio y que todo este movimiento haya impulsado que sí fuera viable y que incluso fuera apegado a la Constitución, a las leyes, y organizado mal organizado, pero organizado y reconocido por el INE,
Eso nos permite poner en el centro del debate justamente estos temas de comisiones de la verdad, la reparación del daño a las víctimas, cómo hacerle para agilizar los procesos de justicia, para hacerlos accesibles a todo el pueblo. Eso es lo que se ha estado debatiendo durante todo este tiempo, no solamente en los lobbies de las organizaciones sociales. Ya no es un tema que le pertenezca exclusivamente a las ONGs que lucraban con ellos, ahora es un tema popular, en el que para empezar ya participaron casi 3 millones de personas con sus firmas para que se realizara esta consulta, y ahora esperemos mañana que participemos más de 37 millones de personas para lograr que sí sea vinculante con la Constitución. Pero aunque no fuera así, si son 15 millones de personas que salen y votan a favor del sí de manera rotunda, y hay un mandato popular ahí, y eso también tiene que ser escuchado y empujado por toda la ciudadanía y por todos los poderes del Estado. Totalmente, totalmente. A pesar de que no lleguemos a ese imposible 40, casi imposible 40%, creo que el mensaje se va a dar a las autoridades y esperemos que lo hagan. Pues ahora sí vamos a ocupar el resto de la tarde para responder, bueno, del programa para responder las preguntas. Empiezo